Vamos ahora a leer el Salmo 26. Salmo 26. Dice así la palabra del Señor. Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Señor, bendiga su santo nombre. Una de las cosas de las que hemos de ser conscientes es la influencia que nuestra cultura ejerce sobre nosotros a la hora de leer la Biblia. Incluso vemos en nuestra cultura, lo que llevamos, nuestro bagaje, nos puede influir, de hecho nos influye, incluso cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia. Es algo así como ponerse unas gafas de sol, unas gafas de color, ¿verdad? La ponemos, entonces vemos pues todo lo que vemos con esa tonalidad, ya sea pues negro, oscuro, o verde, o de otro color, ¿no? Entonces vemos, últimamente, en los últimos años, se ha despertado, y es bueno, por supuesto, es algo bueno, se ha despertado un interés en los círculos cristianos y principalmente, se puede decir, originalmente, en círculos reformados. Un interés, digo, en círculos, sobre todo académicos, en los seminarios, etcétera, acerca de la importancia de la manera de cómo vemos la vida. La manera de cómo vemos la vida. Se ha acuñado un término, a lo mejor lo hemos escuchado, ¿no?, que es el término de cosmovisión, que es una palabra compuesta que significa eso mismo, la manera de ver la vida. Cosmos es mundo, visión, la visión del mundo. Traducido de una manera sencilla, la manera de ver la vida. Y esta cosmovisión, ¿no?, se está refiriendo a unas actitudes que están en nosotros, en todos los hombres, y que esta forma parte, digamos, del sustrato más digamos, profundo. No es algo reflexionado la mayoría de las veces, ¿no? Es algo casi así como instintivo. Eso nos proviene un poco de la educación y también, pues, de cómo pues hemos sido no solamente educados, sino también socializados, ¿no? En nuestro caso, hoy en día, hemos de contar las miles y miles y miles de películas que hemos estado pues viendo, ¿verdad?, a lo largo de los años. Y cuando hablamos de películas, pues el 80-90% de ellas son americanas, procedentes de Estados Unidos. Uno de los rasgos de las películas americanas, ¿no?, es que siempre están presentándose en el héroe, ¿no? El héroe individual. El heroísmo, el héroe, bueno, es algo que está anclado en su manera de ver la vida, ¿no? Incluso si cogemos su mismo himno nacional, ¿no?, ahí se está describiendo la heroicidad de unos términos muy así épicos, ¿no? Y bien, pues entonces eso ya no es solamente algo americano, sino que es algo ya que forma parte de la cultura, digamos, occidental, ¿no? El héroe, sobre todo el héroe individual, el héroe en solitario, ¿verdad? El héroe, pues,
descrito con tintes así, digamos, épicos, ¿no? Quiero decir que vivimos en una cultura muy individualista y el grupo tiende pues a ponerse en segundo lugar, una especie de comparsa, una especie de, digamos, el telón de fondo sobre el cual el héroe todavía brilla más. Esto no es una crítica antiamericana, lejos de mí, pero hemos de ser conscientes que esta es nuestra cultura. Y esto nos influye mucho a la hora de leer la Biblia, incluso a la hora de concebir la vida en la iglesia. Entonces vemos que por la cultura somos individualistas. Y entonces pues el grupo es, digamos, secundario. Es secundario y uno pues lo tiende a ver como el lugar donde, lo que he dicho, el telón de fondo, ¿verdad? Donde uno todavía pues destaca más. Entonces hemos de ser conscientes de esto, porque, como decíamos al inicio, también nos puede incluso condicionar a la hora de leer la Biblia. En un pasaje incluso como este, ¿verdad? Y nos diríamos, ¿cómo? Es un salmo que está hablando David, salmo de David. Es un pasaje en el que David está hablando en primera persona. Aquí se presenta a él como actor único, no hay pues otros actores sino él. Entonces, bueno, pues uno diría, es un pasaje, comillas, bastante individualista. Y lo podríamos entonces utilizar para reforzar esto que estamos hablando. Reforzar todavía este sentimiento, esta actitud individualista, ya no solamente ante la vida, sino también en la iglesia. Pero la verdad es que, si miramos con atención, no es solamente David quien aparece aquí. Nos equivocamos si solamente viéramos aquí algo del individuo, algo individualista. Aquí también vemos, está presente la comunidad, aquí también está presente el pueblo de Dios. Y aquí vemos, tiene también una gran importancia para él, para todos nosotros. Es lo que con la ayuda del Señor vamos a intentar pues estar considerando brevemente esta mañana. En primer lugar, podemos comenzar viendo esta sorprendente petición inicial de David en los versículos iniciales. En el versículo 1 dice: júzgame, oh Jehová, júzgame. Le está pidiendo a Dios que le juzgue. Versículo 2 está diciendo: escudriñame. Y no solamente dice escudriñame, dice pruébame, examíname, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. De la misma manera que había pedido en el Salmo 19, ¿verdad? Que esté examinando pues sus pensamientos, cuando dice: sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. O cuando está también pues diciéndolo, sobre todo el pasaje que más nos viene a la cabeza, el Salmo 139. Podemos leer allí en el Salmo 139. Dice: oh Jehová, versículo 1, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Y concluye el Salmo diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en los caminos eternos. Y volviendo al Salmo 26, vemos es algo también parecido a lo que nos está diciendo: examina mis íntimos pensamientos. Literalmente está diciendo riñones, ¿no? Hasta 1909 en la Biblia Reina Valera se utilizaba todavía examina mis riñones, ¿no? Pero bueno, a partir de entonces pues se buscan otras equivalencias como íntimos pensamientos, interior, conciencia. Entonces, en todo caso, es la idea de
lo más recóndito, lo más oculto, lo que está más en lo profundo de nuestro ser, los riñones, y dice también el corazón, la vida interior, los pensamientos, las actitudes. Y él, pues, aquí David está declarando su inocencia. Más bien, vemos su integridad. Versículo 1. Júzgame porque yo en mi integridad he andado. Cuando está hablando aquí de integridad, no está hablando de perfección, de que él fuera perfecto, sin ningún problema, sin ningún fallo. La idea de integridad es la idea de una persona completa, cabal, una idea de una persona que no tiene ninguna doblez, que estaba enteramente, por lo tanto, su corazón para con el Señor, para servir al Señor. Es, como así decirlo, según la expresión, de una pieza, todo de una pieza para el Señor, sin reservas. Y bien, pues esto, lo que decíamos que nos puede sorprender. ¿Cómo es que está diciendo, examíname, júzgame, porque yo en integridad he andado? Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Alguien podría decir, pues será a lo mejor que era el Antiguo Testamento. Y la gente del Antiguo Testamento, pues, tenía, digamos, una conciencia moral más pequeñita que los del Nuevo Testamento. Pues vemos, eso no es ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque en el Salmo, por ejemplo, 53, también David está diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Y el apóstol Pablo pues está citando este Salmo 53 o el Salmo 14, es el mismo, en Romanos, para demostrar la culpabilidad, el pecado, la pecaminosidad universal de todos los hombres. O también el Salmo 130, ¿verdad?, que hemos leído, bueno, que hemos cantado al inicio del culto, cuando dice, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento también está la misma doctrina, la misma enseñanza del Nuevo Testamento de la culpabilidad de todos los hombres, del pecado de todos los hombres. No es que ellos pues estuvieran, digamos, más atrasados moralmente que nosotros. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. ¿Cómo es entonces que, siendo él pecador, dice, ¿cómo que me juzgues, que me escudriñes, que me examines mis pensamientos? ¿Cómo? Pues si uno dirá, si lo haces, va a salir aquí una de suciedad, una de porquería que va a ser para vergüenza, que va a ser para confusión. Entonces vemos la clave de todo, ¿dónde se encuentra? Pues en el mismo versículo primero dice, júzgame porque yo en mi integridad he andado, pero continúa diciendo, he confiado a sí mismo en Jehová. He confiado a sí mismo en Jehová. Y dice, sin titubear, aunque literalmente, y así estaba también en 1909, es no titubearé, o no, digamos, resbalaré, o no caeré. Porque he confiado en Jehová, en el Señor, no resbalaré, no titubearé o no caeré. Vemos, es la confianza en el Señor lo que le hace también a David expresarse así. Y lo confirma el versículo 3 cuando dice, porque tu misericordia, es la palabra que también es bueno que nos familiaricemos con ella, es Gesed en hebreo. Gesed es una palabra importante porque está traducida normalmente por misericordia, pero es que en realidad es difícil de encontrar un término que equivalga perfectamente a Gesed, porque es no solamente misericordia, es la fidelidad, es la lealtad de Dios, la fidelidad de Dios a sus promesas, a las promesas del pacto, que es sobre todo la de Dios para con los fieles, y también pues es la piedad de los hombres
para con el Señor, pero es siempre en el contexto del pacto del hombre con Dios, de Dios con los hombres. Entonces, tu misericordia, esta fidelidad de Dios para con el pacto, para con las promesas, y veíamos la semana pasada que, hasta dónde llega en la palabra la promesa de Dios a Abraham, incluso el juramento que dio, ¿para qué? Para que su fe esté firme en él como un ancla en el cielo. Bien, pues entonces dice, tu misericordia, esta fidelidad de Dios, dice, está siempre delante de mis ojos, y dice, ando en tu verdad. Tu verdad, ando en los caminos de tu santa palabra. Tu palabra es verdad. Así pues vemos que está inseparable la fe en el Señor y esa integridad. La fe en el Señor, en las promesas que el Señor nos da en su palabra, de la fidelidad de Dios al pacto, que Él es fiel a las promesas que nos da en Jesucristo. Jesucristo es el sí y amén de todas las promesas de Dios, y es también inseparable de la fe en la palabra de Dios. Ando en tu verdad. Vemos la fe, que no es solamente conocer bien lo que la palabra de Dios dice, aunque eso es el primer paso, pero es una fe de confianza, porque dice, he confiado a sí mismo en Jehová. Es confiar en que Él es mi Dios. No solamente que Dios existe, sino que Él es mi Dios, y que por lo tanto Él me salvará de todos mis pecados. Entonces vemos que en este salmo claramente la fe y las obras van juntas. No son dos cosas contrarias, no son dos cosas antagónicas, sino que son dos cosas, dos realidades que van, por así decirlo, de la mano, como dos hermanitos, ¿verdad? Bien cogidos de la mano. Son dos obreros que trabajan juntos. No, pues que uno está tirando abajo la pared que el otro operario está levantando, sino que los dos van trabajando en el creyente. La fe verdadera en el Señor, vemos, lleva inevitablemente a las obras. La fe que actúa por el amor, dice Pablo en Gálatas. Y por otra parte, las obras también son importantes porque también contribuyen, en parte, a aumentar y a consolidar nuestra fe. Como leemos en Segunda de Pedro. Sí, no es, la prueba más importante, porque la prueba mayor, principal, es siempre la confianza en el Señor Jesucristo, pero también el poder contemplar nuestras obras, nuestras buenas obras, nuestra obra de fidelidad al Señor, de integridad, de obediencia a su palabra, eso también confirma algo nuestra fe. Y es lo que dice aquí el apóstol Pedro en Segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 5, cuando dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, vemos, a vuestra fe, además de la fe, dice, añadid también la virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Entonces vemos, está haciendo aquí un recorrido por todas las virtudes del cristiano, pero incluso también al amor, y el amor vemos que es el resumen también de la ley, y es el resumen de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, aquí está haciendo un repaso de todas las buenas obras para los creyentes, y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, también en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, vemos, está diciendo, haciendo estas cosas, poniendo en práctica esto, haciendo estas buenas obras cristianas, dice, no caeréis jamás. Tendréis entonces esa seguridad en cuanto a la fe de que sois también verdaderos hijos de Dios. Entonces vemos que lo que decíamos, la fe y las obras van juntas y cogidas de la mano. Entonces vemos, se equivocan aquellos que dicen, es que vosotros los evangélicos decís que somos salvos por la fe, solo somos
justificados solo por la fe. Somos justificados por la fe sin obras. Lo decimos, sí. Pero ellos dicen, pues entonces para vosotros las obras no importan y puedes estar aquí pecando sin que pues eso importe para nada. Vemos, no, eso es un grave error. ¿Por qué? Porque la fe y las obras van juntas. La fe y las obras van juntas. Somos justificados por la fe sin obras, pero esto hay que comprenderlo bien. Porque no significa que las obras que la fe esté sin obras. La fe está con obras. Pero eso lo que significa es que no somos justificados por causa de las obras. Las obras no son un mérito que sirve para nuestra justificación. No es solamente por medio de la fe, sin obras. Pero como hemos visto, la fe actúa por el amor. Entonces vemos, no somos salvos por la fe más obras. Somos salvos por la fe al creer. Somos salvos porque somos justificados y el Señor nos mantiene entonces en la fe y en la salvación hasta el final, pero esa fe va con las obras. Entonces también vemos, eso es un grave error, eso es tan clásico todavía al día de hoy. También hay pues muchos que a día de hoy se confunden, muchos incluso reformados, que por magnificar la gracia de Dios parece como si las obras no tuvieran nada que ver al final con el cristiano. Incluso puede ser que el cristiano no pueda mirar legítimamente en parte a sus obras para certificar su elección. Si está en la palabra de Dios, si es lo que dice 2 Pedro capítulo 1. Entonces tampoco hemos de llevar las cosas al extremo. Hemos de estar siempre guardados por los diques de contención de la palabra de Dios. Dentro de ella tenemos libertad para ir aquí y allá, pero no para ir más allá de los diques de contención que ella nos dice. Bien, pues entonces vemos, esto es lo que nos está diciendo este salmo, en primer lugar, esta declaración inicial de la integridad de David. Y bien, pues que esto tiene la base, el fundamento de su fe en Dios. Pero vemos más en este salmo, a continuación vemos en qué consistía esta integridad, en qué consistía esta justicia de Dios, esta justicia de David, de la que habla en los primeros versículos. Y esto lo encontramos sobre todo en los versículos 4 y 5. Y vemos que esta integridad, de lo que aquí está hablando, sobre todo está refiriéndose ¿a qué? Nos fijamos a las relaciones. Sí, a las relaciones, digamos, sociales, a las relaciones con los demás. Dice en primer lugar, no me he sentado con los hombres hipócritas. Esta primera expresión, no me he sentado, recuerda mucho, ¿verdad?, a lo que dice el Salmo primero, cuando dice que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos, ¿no?, que la palabra de Dios hace un énfasis, no sentarte, ¿no?, con la gente, con los pecadores, con la gente del mundo, sentarte en el sentido de pasar tiempo con ellos. Vas a coger sus maneras, vas a coger sus modales, los vas a imitar. Parece que no, pero sí, siempre se nos queda algo de ellos. Entonces dice, no me he sentado, no me he juntado, no he pasado tiempo con hombres hipócritas. Literalmente lo que dice aquí es hombres de vanidad u hombres vanos. Hombres que, bueno, a pesar de la mucha pompa, ¿verdad?, de las muchas plumas de pavo real que se ponen en el mundo, ¿verdad?, por dentro están vacíos. Por dentro es nada, es vanidad. Entonces es así como funciona el mundo, es solamente apariencia, es solamente cuestión de imagen, pero en el fondo es vanidad. Entonces no me he sentado con los hombres del mundo, de la vanidad del mundo, ni entré con los que, dice, andan simuladamente. Sí, aquí habla de la hipocresía. No con aquellos que ocultamente piensan algo, pero después hacen todo lo contrario para quedar bien. Sino que yo me mantengo al margen de ellos. No me senté ni entré con ellos. Y sigue diciendo también en el versículo 5, ya no solamente
el tiempo que uno pasa o que se junta, no, es también algo interior. Dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Entonces tiene que ver, como vemos, con emociones. Aborrecí los malignos. Aborrecí, qué fuerte. Uno diría, ¿cómo es posible los cristianos aborrecer? Los cristianos no tienen que amar a todos los hombres incondicionalmente. ¿Es algo bueno lo que estamos aquí leyendo? Bueno, pues la respuesta es que evidentemente no tenemos que los cristianos aborrecer en sí a las personas, ¿verdad? No es tanto aborrecer a los individuos, a esa persona en concreto, en particular, porque me cae bien, me cae mal, ¿verdad? No es eso, eso por supuesto no lo tenemos que hacer, pero hemos de tener en cuenta, la Biblia habla del aborrecimiento, que Dios aborrece cosas, ¿verdad? Dios aborrece cosas y que por tanto los cristianos también hemos de aborrecer según qué cosas, aunque sea solamente por contraste. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que hemos de amar a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo hemos de amar a Dios? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Vemos todo. La idea entonces de plenitud, ¿no? De integridad, de una pieza para el Señor, totalmente para el Señor. Solamente esa fidelidad, solamente ese amor se lo debemos a Dios. Si se lo damos a una criatura, estamos idolatrando y haciendo una criatura, pues como si fuera un Dios. Solamente Él se merece ese tipo de amor. Bien, pues entonces si amamos a Dios por encima de todas las cosas, si amamos a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas, si lo amamos así, entonces ¿qué producirá en nosotros ver el pecado? Que es una afrenta contra Dios. Si amamos al Señor de esta manera, aquellos que lo profanan su nombre y lo están pues profanando también, no solamente por palabras sino también por obras, ¿qué nos va a eso a producir? Si amamos también profundamente la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, ¿vamos a estar a gusto con la gente que lo está pues profanando, que lo está quebrantando los mandamientos de Dios? Fijémonos, solamente un ejemplo en la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 97, dice, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! 119, versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es mi meditación. ¿Cuánto amo yo tu ley? Bien, pues leemos el versículo 113. Aborrezco los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Vemos, va junto. Si uno ama de corazón, si el corazón de uno está vivo y late para el Señor, pues al mismo tiempo va a aborrecer lo contrario del Señor y lo contrario de su palabra. Esto hemos de tener en cuenta, no solamente es lícito, es que también forma una parte importante para nuestra vida espiritual, incluso para nuestra santificación. Sí, nuestra santificación. Porque, vamos a ver, nosotros somos, los hombres, los seres humanos somos, a ver, no solamente cabezas, por así decirlo, pensantes, ¿no? Somos individuos, ¿verdad? Completos en el sentido de que también está una parte importante de nosotros, es nuestro interior, nuestras emociones, nuestro corazón, ¿verdad? También cuentan para hacer cosas o dejar de hacer cosas. No solamente es el convencimiento de que esto está bien o el convencimiento de que esto está mal, sino también es lo que sentimos en nuestro corazón, de que esto amamos o esto aborrecemos, esto nos gusta o esto nos disgusta. Porque todo el mundo, por naturaleza, y es normal, pues evita lo que nos disgusta, ¿no? ¿Quién va a pasar tiempo con aquello que le disgusta? ¿Verdad? Y si evitamos pues lo que nos disgusta, ¿cuánto más entonces lo que aborrecemos, no? No puedo soportar la sopa, pues entonces no la como, ¿no? Bueno, pues lo mismo en cuanto a lo que nos gusta y a lo que amamos.
Hemos, por lo tanto, también de aborrecer cosas, primeramente nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado hemos de mirarlo con cara de aborrecimiento. Lo que nosotros mismos hacemos. Como el apóstol Pablo mismo hacía en Romanos 7, lo que hago yo no lo entiendo. Lo mira como, qué asco que lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ya lo ve como algo ajeno. Es así como tenemos que mirar a nuestro propio pecado para aborrecerlo, pero también hay una parte legítima para aborrecer el pecado en el mundo. Allí donde el mundo nos ha hecho daño, allí donde el mundo nos ha influido para mal, allí donde el mundo nos ha llevado a cometer pecado, a infringir los mandamientos de nuestro Dios, ahí hemos de estar aborreciendo también el mundo. De la misma manera, es una comparación, no es una alegoría, no estamos alegorizando el texto, es una comparación. Pero de la misma manera que Sansón, ¿no? Cuando los filisteos le quitaron los ojos, ¿no? Dijo, bueno, pues ahora me vengaré yo por los ojos que me quitaron los filisteos. Y empujando las columnas de la casa dijo, muera ahora yo con todos los filisteos. Pues así también nosotros hemos de estar aborreciendo todo el mal que el mundo nos ha causado, en el sentido de que nos ha llevado a cometer mal y pecado. Todo el pecado que ha introducido en nuestra vida, todo el pecado y el mal que ha introducido en nuestro corazón. Por supuesto que esto no significa, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que estos locos han estado haciendo a lo mejor esta misma semana, ¿verdad? De atentados o cosas así, no tiene nada que ver con esto. Esto es una actitud interior. Esto es una actitud interior del alma, del corazón, de la manera de ver la vida, lo que decíamos, ¿verdad? Una actitud que nos va a llevar a apartarnos, lo ponemos aquí en el Salmo, apartarnos de la gente del mundo que está en el mal y en el pecado, para que nosotros no lo sigamos. Es una actitud interior también de lucha, ¿verdad? Pero de lucha espiritual, una lucha contra el mundo para no ser seducido por las tentaciones del mundo. Bien, pues ahora vemos ya en tercer lugar la fuente de donde brota tanto esta integridad como también la actitud del mundo, ¿verdad? Y es lo que encontramos en este Salmo 26, desde el versículo 6 hasta el fin. Vemos que ocupa la mayor parte del Salmo, la segunda mitad del Salmo, que comienza diciendo aquí en el versículo 6, lavaré en inocencia mis manos. Evidentemente esta expresión de lavar en inocencia mis manos nada tiene que ver pues, con el hecho que leemos aquí en los evangelios. Conocemos bien, ¿no?, a Pilato, que se lavó las manos, ¿no?, para decir, pues eso así ha quedado en nuestra lengua, ¿verdad? Lavarse las manos es entenderse de un asunto, no es nada de eso. Lavar inocencia las manos, pues según los comentaristas, aquí está hablando del templo, del tabernáculo. Pues sabemos que en el atrio del tabernáculo estaba el altar donde se sacrificaban los animales, y después estaba la fuente donde los sacerdotes se lavaban, y antes de poder entrar allí entonces al santuario, al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces lavar en inocencia las manos, pues estaría refiriendo a esto también en un sentido más amplio, simbólico. Entonces es al ser lavado, purificado en el culto, en el servicio al Señor. Es algo también lo que encontramos, por ejemplo, en el Salmo, es una expresión bastante común en la palabra, por ejemplo, en el Salmo 73, versículo 13. Salmo 73, versículo 13, cuando dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Entonces, siempre tiene una connotación también del servicio a Dios, el culto a Dios. Es una acción del culto a Dios. Como lo que vemos a continuación dice: y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Andar alrededor de tu altar. Entonces vemos que está hablando de estar en el atrio,
en los atrios del templo, del tabernáculo de Dios. Está hablando de las acciones del culto, de la adoración a Dios. Bien, pues esa fuente de la que hablábamos no es esta, de la que nos lavamos en inocencia las manos. Quiero decir que es de dónde brota todo esto también. Es, al menos en parte, de lo que vemos en el versículo 8. Dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Aborrecí a los hipócritas, aborrecí la compañía de la gente del mundo, no me senté con él, pero, oh Señor, la habitación de tu casa he amado tu templo. Ese amor por la casa de Dios, que también importante es. Eso nos lleva también, por lo tanto, como hemos visto, a separarnos de los impíos, de la gente del mundo, para andar en santidad. Si amamos entonces al Señor, amamos dar culto a Dios, ¿verdad? Porque a Dios no se le ama o se le conoce solamente como una idea abstracta, sino, si conoces verdaderamente a Dios, vas a adorarlo, porque Él es Dios, tú no. Vas a postrarte delante de Él, vas a adorar pues al Señor por sus obras en la creación, en la historia, pero sobre todo en la salvación por la cual Él redime a su pueblo. Adorar a Dios porque Él nos lava en inocencia para que podamos servirlo. Si damos culto a Dios, pues vamos a estar amándolo. Si amamos al Señor, vamos a estar dando culto a Dios y vamos a estar aborreciendo al mundo. Y todo esto, como decimos, va a contribuir más y más y más y más en nuestra santificación. En los versículos finales también vemos que retoma también lo que decíamos al principio del pacto, porque dice en el versículo 11: mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, y en las congregaciones bendiré a Jehová. Yo andaré en mi integridad. Mi pie ha estado en rectitud. Redímeme y ten misericordia de mí. Sí, él anda en integridad, pero él está reconociendo esa necesidad de recibir la misericordia, la gracia de Dios. Que esa gracia de Dios, vemos, es la fidelidad también de Dios a sus promesas en el pacto. Sí, mi pie ha estado en rectitud. A continuación dice, sí, y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Vemos, Él no está solo, está en el templo. Él no está solo, está en las congregaciones, en los lugares de reunión del pueblo de Dios. Él no está solo. El pueblo no es solamente el decorado, el ambiente de todo lo que Él hace. Él está en la compañía de los santos. Hoy en día pues no tenemos un tabernáculo físico y no tenemos un templo en Jerusalén, que tenemos que ir físicamente. Hoy el templo de Dios, ¿cuál es? Es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo. Entonces vemos aquí está hablando, por lo tanto, de amar la compañía de los santos, de estar gozándose con ellos cuando se está dando culto a Dios. Y de eso también está hablando entonces este salmo. De eso también está hablando. Bien, pues fijémonos en que esto se ve también en este salmo. Si no, tal vez no lo vemos a primera vista, pues tal vez pueda ser lo que decimos al principio, ¿no? El bagaje que tenemos, nuestra cultura individualista, pero ciertamente que está aquí presente, el pueblo de Dios. Primeramente porque las promesas que hace al creyente no se las hace al creyente solamente, no se las hace solamente al creyente David, se la hace a la descendencia de Abraham, a las promesas para ti y tu descendencia, para Abraham y sus hijos,
para la descendencia pues, de Abraham, que en el Antiguo Testamento no estaba compuesto por el pueblo. Con lo cual, pues vemos que son las promesas que Dios está dando generalmente al pueblo, y él se las apropió por la fe, sí, pero cuando está hablando de la misericordia de Dios, la fidelidad al pacto, está convirtiendo también aquí al pueblo de Israel. Versículo 3. Y también incluso se ve esta presencia del pueblo de Dios en el Salmo si miramos los versículos 4 y 5, pero le damos la vuelta, invirtiendo todo lo que dice. Esto es un procedimiento legítimo, es una manera de leer los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Hemos leído los 10 mandamientos, ¿verdad? Al inicio. Entonces, bueno, lo podemos ver en el Catecismo Mayor de Westminster, ¿no? Cómo podemos nosotros pues, estudiar la ley con provecho. Pues bueno, no solamente haciendo lo que nos manda, sino también evitando su contrario. Nos dice, pues no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues no solamente hemos de evitar dar culto a otros dioses, hemos de también dar culto solo a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pues bueno, hemos de honrarlo y no hemos de desobedecerlos. Entonces, no robarás, ¿vale? No hemos de robar, pero al mismo tiempo hemos de hacer lo contrario, que es, pues trabajar y trabajar bien y trabajar con ganas. Bien, pues entonces es no solamente lo que nos manda o lo que nos prohíbe, sino también lo contrario. Pues es algo bien legítimo, ¿no? Para ver entonces aquí en el versículo 4 y 5. No me he sentado con hombres hipócritas. Por lo tanto, me he sentado ¿con quién? Con otros íntegros, con otras personas pues piadosas y que tienen un corazón enteramente para con el Señor. No entré con los que andan simuladamente, sino pues con aquellos que son mansos y que son humildes y que bueno, son pues, sencillos como palomas. Dice, aborrecí la reunión de los malignos. Bueno, pues entonces amé la reunión de los buenos. Y con los impíos nunca me senté. Por lo tanto, con los piadosos sí que me senté. En el versículo 9, cuando dice, no arrebates con los pecadores mi alma, pues entonces, arrebátame o júntame con los santos, ¿verdad? Mi alma. Ni mi vida con los hombres sanguinarios. Pues entonces sí, júntame con los hombres mansos y piadosos. Dice también que en cuyas manos está el mal. Pues bueno, en sus manos está el bien. Y su diestra está llena de sobornos. Pues su diestra está llena de dádivas, son dadivosos para con el Señor y con su prójimo. Con ellos vemos, no solamente evitar la compañía de los malos, sino que es también amar la compañía de los buenos, amar la compañía del pueblo de Dios. Y se ha de amar tanto uno como aborrecer lo otro, ¿verdad? Y es lo que claramente nos está diciendo este salmo. No solamente es algo individual, no solamente está hablando de el grado de santificación individual que cada uno ha de hacer o lograr, sino que además no estamos solos. Esto es lo que tenemos que hacer todos, conjuntamente, el pueblo, la iglesia. El cristianismo, hermanos, no es una aventura en solitario. No es una aventura en solitario. Muchos lo conciben, ¿verdad? Pues como, y lo presentan, ¿sí? Como el mensaje de fondo, que se repite también en muchos lugares e iglesias, ¿no? Es el cristianismo como algo solamente individualista. El cristiano solamente a título individual. El héroe solitario, ¿verdad? La iglesia, pues, un decorado. Pero la vida cristiana no es eso. En la Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte alto, a subir al monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está comparada la vida cristiana a subir a un monte Everest. La Biblia creo que no está com
creo, ¿verdad? El alpinista sube solo, ¿no? El que va al Everest y sube a casi 9.000 metros de altura, pues solamente él sube, ¿no? A lo mejor su compañero para darle un poco de ayuda. Sin embargo, la vida cristiana está comparado ¿a qué? Al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. A un pueblo dando vueltas por el desierto. Dando vueltas. 40 años, ¿no? Y dando vueltas por el desierto a no muy buen ritmo, por cierto. Al ritmo, como dice Génesis 33:13, al ritmo de los niños tiernos y de las vacas paridas, ¿verdad? Así nos guía Jesucristo, que es nuestro pastor. En Isaías 40:11 leemos allí: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Así nos guía Jesucristo, nuestro pastor, y nos guía a todo el pueblo, porque somos un rebaño, el pastor, y lo hace al paso de los niños tiernos y de las recién paridas, porque es un pastor bueno, bondadoso y atento para con su pueblo. Así pues, hermanos, somos un gran pueblo, porque somos el pueblo de Dios. Por supuesto, en este pueblo cada uno es imprescindible, cada uno ha recibido su don de parte del Señor, cada uno ha de servir al Señor con aquello que el Señor le ha dado. Pero vemos, es mejor todos que uno solo. Es mejor todos que uno solo, porque es mejor ser la iglesia del Señor que solamente un cuerpo, solamente un miembro por separado, ¿verdad? Y todos juntos, hermanos, somos llamados a la santidad. Todos juntos somos llamados a la santificación. Y todos juntos somos coherederos de la salvación. Entonces hemos de, por supuesto, como hemos visto, sí, aborrecer el mundo, pero hemos de amar el lugar de su gloria, el hogar de su morada, y aplicarnos entonces a nuestra salvación en integridad y en justicia. Pues que así sea, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos así. Amén.